Hola, sean todos bienvenidos. En el video anterior hablamos acerca del ARN interferente. En este último video estaremos hablando acerca de las ribosimas. Las ribosimas son moléculas de ARN que se unen a objetivos específicos y catalizan reacciones enzimáticas. Algunas ribosimas consisten en ARN asociado con proteínas, pero el ARN cataliza la verdadera reacción. Algunas ribosimas funcionan como enzimas alostéricas, es decir, la unión de una molécula efectora altera la estructura de la ribosima para que la ribosima se vuelva competente para escindir su sustrato. Las ribosimas son naturales, pero la investigación biotecnológica ha comenzado a explotar sus características únicas para aplicaciones médicas e industriales. Hay 8 clases conocidas de ribosimas, con la posibilidad de que muchas más serán identificadas. Las ribosimas están clasificadas en grandes y pequeñas. Hablaremos primero de las grandes, ya que estas fueron encontradas primero. Estas grandes tienen una longitud de algunos cientos a 3000 nucleótidos. El primer grupo identificado fueron los intrones de grupo 1. Los intrones de grupo 1 son secuencias de intrones encontrados en pre-ARN mensajero que pueden autoempalmarse. Los intrones del grupo 1 son comunes en hongos y mitocondrias de plantas, en genes de ARN ribosómico, en ADN de cloroplasto, en bacteriófagos y virus eucariotas, y en el ARN de transferencia de cloroplastos y eubacterias. El aspecto importante de la autoescisión del intrón es la estructura del ARN. El ARN es un polímero lineal, pero este también tiene estructura cuaternaria debido al emparejamiento de bases. Múltiples estructuras se pliegan en configuración que conducen a una estructura tridimensional parecida a una proteína. En esta primera imagen tenemos la representación de la ribosima TWR. Esta es su estructura primaria y secundaria. Como podemos ver, en estos distintos colores están marcados sus dominios, regiones y sus subdominios. Estas líneas punteadas que pueden observar aquí corresponden a formas de estructura terciaria. En la siguiente imagen tenemos la misma estructura de la ribosima TWR, nada más que este es su diagrama de Richardson, así es como se vería. La estructura secundaria de los intrones del grupo 1 muestra múltiples horquillas que median la reacción de escisión. En el paso 1, una guanosina libre media la escisión del límite exón 1 intrón. Luego, en el paso 2, el extremo libre del exón 1 se divide y se liga al exón 2. Ahora, ¿de qué manera funciona esto? ¿Cuál es el mecanismo de la escisión? Primero, las secuencias de exón se acercan al núcleo catalítico a través de la secuencia de guía interna, que es el IGS. El exón 1 tiene una importante uridina que forma un par de bases con el IGS. Luego, el otro extremo de la ribosima tiene un sitio de unión nucleofílico. Una guanosina roja, una guanosina que es esta que está aquí y se encuentra en rojo, inicia la eliminación del intrón atacando el extremo del exón 1. Luego este extremo libre reacciona con el sitio de empalme en el exón 2. El intrón se empalma y los dos exones se unen. Aunque parece que esta reacción requiera de energía, el número real de enlaces permanecerá igual y no se necesita energía neta. Bien, ahora vamos con los intrones del grupo 2. Estas son secuencias de autoempalme que se encuentran dentro de los genes. Son menos comunes que los intrones del grupo 1 y se encuentran en la mitocondria de plantas y hongos, en los cloroplastos, en algas y eubacteria. Estos no se autoempalman in vitro y requieren condiciones fisiológicas lejos de funcionar. Esto se debe a su estructura tridimensional. La estructura 3D del grupo 2 de intrones une a los dos exones facilitando la eliminación de intrones y el exón ligadura. La estructura secundaria y terciaria de los intrones del grupo 2 une a los dos exones, pero el mecanismo de reacción no requiere de un nucleófilo externo. El grupo hidroxilo de una adenina actúa como nucleófilo y ataca el sitio de empalme y a su vez escinde el fosfato
de la estructura. Luego, el sitio de empalme ataca al sitio de empalme 3', lo que resulta en dos exones ligados y un intrón libre. El intrón forma una estructura lariat. Bien, por último tenemos otra ribosima grande que es de origen natural de las bacterias y es la RNase-P, como pudimos ver en una de las primeras diapositivas. Esta es una proteína de ARN complejo, pero el componente de ARN es la entidad catalítica. Esta ribosima corta el extremo 5' de las moléculas de ARN de transferencia y puede actuar en múltiples sustratos, a diferencia de los intrones del grupo 1 y 2 que solo actúan sobre sí mismos. Ahora hablaremos acerca de las ribosimas pequeñas. Las ribosimas pequeñas son de aproximadamente 200 a 500 nucleótidos en longitud y se encuentran en viroides, virusoides y virus satelitales que son agentes subvirales. Como primera ribosima pequeña tenemos la ribosima de cabeza de martillo. La ribosima cabeza de martillo es un pequeño ARN catalítico que puede catalizar una reacción de autoescisión. Las ribosimas de cabeza de martillo participan en la replicación de algunos viroides y ARN satélite. Durante la replicación viroidea, la cadena de ARN positiva, como podemos ver aquí, es replicada por el huésped de ARN polimerasa celular, lo que resulta en un concatémer de genomas de cadena negativa, con esto que podemos ver aquí. Luego, el ARN polimerasa usa esta como plantilla para hacer una cadena positiva. El ARN largo luego se corta en unidades individuales de genomas por el motivo del cabeza de martillo y se ligan a genomas circulares. Las ribosimas de cabeza de martillo cortan primero la columna vertebral de fosfato de ribosa del ARN y luego liga los genomas de la unidad lineal en genomas circulares. Ahora, la siguiente ribosima pequeña que tenemos es la ribosima de horquilla. Estas ribosimas de horquilla in vivo cortan el concatémer lineal de genomas de ARN monocatenario y luego ligan los segmentos lineales a genomas circulares. Por último, tenemos otras dos ribosimas pequeñas, que son las ribosimas Barcud satélite de neurospora y la hepatitis delta virus de humanos, que es la HDV. Ambas trabajan por mecanismos de reacción similares para iniciar reacciones de autoescisión y ligadura. Ahora ustedes se preguntarán para qué pueden utilizarse estas ribosimas. Las ribosimas diseñadas se utilizan para suprimir la expresión de genes, especialmente aquellas que promueven el crecimiento de cánceres o de virus patógenos como el VIH. Para diseñar dicha molécula, un núcleo catalítico de ribosima es combinado con una región que reconoce el gen objetivo. Luego el gen objetivo se reconoce a través de la tecnología antisentido, combinando así ambas estrategias. Ahora, ¿cuál es el procedimiento que se sigue? Primero, se identifica la región apropiada en el ARN mensajero objetivo. La región debe estar relativamente libre de estructura secundaria y no debe tener sitios de unión a proteínas. Luego, se sintetiza ARN antisentido para que coincida con el ARN mensajero objetivo. La secuencia antisentido se divide de modo que la mitad 5' esté delante del núcleo catalítico de ribosima y la mitad 3' esté detrás. Cuando esta ribosima quimérica se mezcla con el ARN mensajero objetivo, las regiones antisentido se emparejan con el objetivo y la ribosima encinde al ARN mensajero. Las dos mitades del ARN mensajero objetivo se degradan después por otras enzimas. Entonces, la ribosima diseñada puede atacar muchas moléculas de ARN mensajero porque es una enzima, no un inhibidor. El utilizar una ribosima resulta mucho mejor que utilizar solo tecnología antisentido por sí sola, ya que las construcciones antisentido se degradan junto con el ARN mensajero objetivo. Ahora, el núcleo catalítico
de ribosima utilizado para las construcciones que se acaban de describir es generalmente de ribosima de horquilla o ribosima de cabeza de martillo. Las ribosimas grandes son muy difíciles de alterar debido a su gran tamaño y porque su estructura secundaria y terciaria es demasiado compleja. Entonces las ribosimas pequeñas tienen una división natural entre sus centros catalíticos y las secuencias que especifican su objetivo. Es por eso que es fácil manipular este tipo de ribosimas y es fácil de manipular el tipo de objetivo que cortará la ribosima. En esta imagen podemos observar que la ribosima, tenemos que saber que la ribosima consta de enlaces fósforo-tioato y de metilnucleótidos. También en el extremo 3' se agrega un azúcar IV desoxiabásico. Luego, estas tres modificaciones que contiene la ribosima previenen la degradación de esta por endonucleasas. Los nucleótidos que se encuentran en verde, estos que pueden ver por acá, forman el núcleo catalítico y cortan el ARN mensajero objetivo en el sitio de escisión. Ahora, el ARN Selex. ¿Qué es esto? Las ribosimas naturales actúan sobre un sustrato específico, pero estas a su vez son degradadas y no procesan más de una molécula sustrato. Una excepción es la ribosima grande RNase-P, quien puede catalizar múltiples divisiones de diferentes moléculas de ARN de transferencia. Un objetivo de la biotecnología es aumentar el número de sustratos para ribosimas conocidas. Para poder lograr esto, se utiliza un procedimiento llamado ARN Selex. El ARN Selex significa evolución sistemática de ligandos mediante enriquecimiento exponencial. Esta tecnología aísla nuevos sustratos para enzimas existentes de una gran población de secuencia aleatoria de oligonucleótidos. Ahora, ¿cómo logra el ARN Selex hacer esto? Primero, los oligonucleótidos de ADN son sintetizados para crear una gran piscina de secuencias aleatorias. Estas se convierten en ADN bicatenario por medio de un cebador y una polimerasa Clenov. Luego, el cebador agrega un sitio de unión de ARN polimerasa T7. Sí, agrega un sitio de unión de ARN polimerasa T7 y luego estos oligonucleótidos bicatenarios se transcriben a un ARN con una ARN polimerasa. Luego, este gran conjunto de ARN aleatorio se analiza para su unión a la ribosima. Cualquier molécula de ARN que se une se mantiene y el resto se descarta. Y luego estas que se unen se convierten a ADN complementario. ¿Cómo lo hacen? Con un cebador y una transcriptasa inversa. Y luego esto a su vez se amplifica con un PCR. Este proceso puede repetirse múltiples veces y se aplica mucho al diseño de drogas nuevas. Ahora hablaremos acerca de la selección in vitro de ribosimas. También nos es posible generar nuevas ribosimas con nuevas capacidades enzimáticas a partir de grandes grupos de secuencias de ARN aleatorias. Esto vale la pena porque las pequeñas ribosimas naturales se limitan principalmente a las reacciones de escisión y ligadura. El uso de la selección in vitro permite nuevas reacciones de ribosima que se identificarán a partir de las secuencias de nucleótidos aleatorias. Por ejemplo, se puede identificar una ribosima que cataliza la ligadura de una secuencia particular. Este enfoque comienza sintetizando un conjunto de secuencias de oligonucleótidos al azar, que están representados por estas figuras que están en color rosado. Sin embargo, estos representan el conjunto de ribosimas potenciales, en lugar de sustratos, como vimos en el apartado anterior del ARN Selex. Cada secuencia aleatoria está flanqueada por dos secuencias conocidas. La secuencia final de 5, que lo vemos acá como el sitio de ligación, es un sustrato para la reacción de ligadura deseada. El extremo 5 también tiene un trifosfato terminal para energizar la ligadura. El extremo 3 tiene un dominio de secuencia que se une a una molécula efectora elegida. Esto permite que la reacción enzimática sea regulada.
Además, conociendo la secuencia en los dos extremos permite la amplificación de la construcción total por PCR. El otro sustrato para la ligadura, que es este morado que ustedes ven acá, se mezcla con las posibles ribosimas y se incuben condiciones que favorecen la ligadura. Si una de las secuencias de ribosimas potenciales al azar liga al sustrato a su extremo 5, como lo vemos aquí, la molécula de ARN resultante, es decir, la ribosima rosada que vemos acá, más el producto de la ligadura, que sería este morado, se ejecutará más lentamente en un cel de agarosa. Es decir, cuando nosotros hagamos la electroforesis, cuando analicemos estas mezclas que tenemos in vitro de varios oligonucleótidos, eh, las ribosimas que hayan sido atacadas o que se les haya unido el sustrato van a avanzar más lentamente. Finalmente, el ADN se amplifica con PCR, usando cebadores que coinciden con el extremo 5 y el extremo 3 de las construcciones de ARN originales. Entonces, al final en la piscina lo que tendríamos serían, cuando ya hemos separado los ARN, las ribosimas de la mezcla, tendríamos esto, que son los conjuntos de la piscina original que sí pudieron anclar al sustrato y lo amplificamos con PCR. Y de esta forma podemos identificar, a diferencia de que del ARN Selects, que lo que identificábamos eran los sustratos que se unían a las ribosimas, aquí identificamos las ribosimas a las cuales los sustratos se pueden unir. Esto con el proceso de selección in vitro. Ahora estudiaremos la evolución in vitro de ribosimas. La evolución in vitro mejora la selección in vitro al agregar un paso de mutagénesis después de cada ciclo de selección. Este método comienza con un grupo de oligonucleótidos aleatorios igual que antes, que los vemos aquí, que son estos. Estas secuencias pueden ser de cualquier longitud, siempre que sean lo suficientemente largas como para llevar a cabo la reacción deseada. El conjunto de secuencias aleatorias se mutageniza a continuación, aquí en este paso. El método más eficiente es el uso de PCR propensa a error para amplificar el conjunto inicial de sus secuencias. La piscina en tanto se hace más grande y gana secuencias aún más diferentes. Como vemos aquí, están mutadas ya las primeras secuencias de ARN que teníamos al principio. El siguiente paso selecciona la secuencia específica que lleva a cabo la reacción deseada. Entonces, una vez que nosotros hemos mutado estos, ARN, entonces estos pueden proceder a realizar la reacción que se quiere que se realice o que se une el sustrato que quieran que se una. Lo que sucede es que van a haber sustratos que se van a unir. Por ejemplo, aquí el azul y el amarillo que están arriba son los únicos que pudieron catalizar la reacción que queríamos catalizar. Por ejemplo, aquí unir el ion de magnesio a este centro de nitrógenos. Entonces, cuando yo ya he identificado esas ribosimas o esas secuencias de ARN que pueden catalizar la reacción, yo las regreso a este paso, las retorno a volverlas a mutar aquí. Y estos que yo he vuelto a mutar los voy a volver a utilizar hasta que yo obtenga una gran colonia, podría decirse, de esas cadenas de ARN que pueden catalizar en específico esta reacción planteada. Tenemos otros usos que se le pueden dar a las ribosimas. Por ejemplo, los usos en medicina. Las ribosimas están empezando a usarse en aplicaciones médicas. Los investigadores que estudian el SIDA han derivado una ribosina de cabeza de martillo que puede inhibir la replicación del VIH. Entonces, se administra expresando el gen de la ribosima en un vector. Es decir, la ribosima se va a insertar en el vector y el vector se va a insertar en las células que estemos estudiando. El vector se transfecta a linfocitos de sangre periférica infectados por pacientes de VIH, como les dije anteriormente. Se espera que la ribosima expresada corte la versión ARN del VIH en el genoma de estos linfocitos, evitando así la replicación del virus del VIH. Se ha desarrollado otra ribosima para escindir un virus de ARN, que es el virus de la hepatitis C. Entonces, el virus de la hepatitis C es la principal causa de hepatitis crónica y no hay vacunas disponibles para tratarla. Se han identificado varias ribosimas que se han diseñado que pueden escindir eficazmente el ARN del virus de hepatitis C.
pero estos estudios están aún in vitro. Las ribosimas modificadas por ingeniería han funcionado eficientemente en el cultivo celular, donde las células hepatíticas de individuos infectados han sido cosechados y cultivados en platos, pero aún no han sido probados directamente en pacientes. También tenemos que las ribosimas no siempre traen los efectos principales, sino que traen efectos secundarios. Por ejemplo, en pacientes con cáncer y se les está haciendo un tratamiento de quimioterapia con ribosimas, se han preguntado algunas veces por qué se le cae el cabello a estos entes, a estas personas. Pues es porque esta ribosima no solamente corta la transcripción de esos genes del, del ARN para que se sigan replicando las células cancerígenas, sino que también todas las células que se repliquen velozmente, porque como sabemos el cáncer se replica muy velozmente. Entonces, esta quimioterapia no es completamente específica para el tratamiento del cáncer, sino que también mata o hace que se dejen de replicar más rápido eh, las células que crecen a la misma velocidad o a una velocidad muy alta, por ejemplo las células del cabello, de las uñas, y es por eso que vemos bueno, siempre que las personas que están durante el tratamiento de quimioterapia se quedan sin cabello. Otro uso que se le puede dar a las ribosimas, bueno, no específicamente a las ribosimas, sino a otro tipo de enzimas que son llamadas desoxirribosimas, que se ha visto que el ARN tiene propiedades catalíticas, como les llamé anteriormente. Entonces, hay investigadores que investigaron, valga la redundancia, si el ADN tiene potencial catalítico. Aunque no se conocen moléculas de ADN catalíticas naturales, estas pueden ser sintetizadas. Entonces, la selección in vitro se utilizó para crear una desoxirribosima que puede dividir los dímeros de timina causados por la radiación UV de ADN. Como lo podemos ver acá, tenemos un dímero de timina. Entonces, tenemos esta ribosima, que en realidad es una desoxirribosima, que viene a eliminar o a hacer un corte para eliminar este dímero de timina. Pero esta ha sido una desoxirribosima sintetizada en laboratorio. No ocurre naturalmente en los organismos. Ahora pasamos a hablar de riboswitches. La transcripción está controlada principalmente por factores proteicos, pero en procariotas se han identificado secuencias conservadas que controlan la expresión genética en el nivel del ARN. Estas secuencias son una parte integral de las moléculas de ARN mensajero que controlan y se llaman riboswitches. A diferencia de los microARNs o los ARN de corta interferencia, que funcionan a través de emparejamiento de bases, los riboswitches se unen a pequeñas moléculas efectoras como nutrientes o adenosín monofosfato cíclico. Los riboswitches funcionan alternando entre dos estructuras secundarias de ARN diferentes. En la mayoría de los casos, la unión del efector termina la transcripción de ARN mensajero prematuramente o previene la traducción de ARN mensajero. Es decir, que los riboswitches nosotros los podemos encontrar dentro de una codificación de ADN, como una unidad estructural de ARN mensajero. Esta es una unidad autorreguladora. ¿Qué quiere decir? Estos riboswitches, como lo conocemos, se encuentran cerca de la zona promotora del ARN mensajero. Nosotros sabemos que abajo de la zona promotora, como lo vamos a ver aquí, esto lo que vemos acá vendría siendo lo que es un riboswitch. Y aquí donde tenemos esta U, tenemos más abajo lo que es la zona promotora. Es donde empieza la traducción del ARN mensajero. Lo que hace el riboswitch es unirse a cualquier metabolito que pueda inhibir esta traducción del promotor. Entonces, cuando un riboswitch se le une un metabolito, estos encienden o apagan ciertas expresiones del genoma. Y como les expliqué, esto es porque se cuenta acerca del promotor. Entonces, a la par de aquí, del riboswitch, tenemos una plataforma de respuesta. Entonces, esta plataforma de respuesta es la que va cambiando su estructura secundaria. Y al cambiar la estructura secundaria de esta plataforma de respuesta, podemos apagar o encender ciertas expresiones de los genomas. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de un mecanismo de atenuación.
Entonces, los riboswitches normalmente funcionan cambiando la estructura del tallo, que es esta de acá, y el bucle del transcrito de ARN mensajero. En los riboswitches de atenuación, la molécula efectora se une al ARN mensajero a medida que éste está siendo transcrito. Si el efector se une, los cambios en la estructura crean un bucle terminador, como lo vemos aquí abajo. Lo que hace que la maquinaria transcripcional se caiga prematuramente. Como les expliqué anteriormente, ya no se va a seguir el proceso de transcripción. El ARN mensajero incompleto es degradado. Cuando el efector es escaso, el ARN mensajero se transcribe hasta su finalización. Tenemos otra forma en la cual funcionan los riboswitches, que esta es un mecanismo de inhibición de la traducción. Aquí el riboswitch controla si la traducción de proteínas ocurre o no por el secuestrado de la secuencia Shine-Delgarno. La secuencia Shine-Delgarno es una secuencia de ARN mensajero propia de los transcritos de procariotas. Se trata de una secuencia situada en unos 6 o 7 nucleótidos antes del codón de inicio o el promotor de la traducción y regula la iniciación de esta. Cuando la molécula efector es abundante, su unión cambia la estructura del tallo bucle para que la secuencia Shine-Delgarno no sea accesible a los ribosomas. Entonces aquí, como ustedes ven, esta parte roja es la secuencia Shine-Delgarno y aquí tenemos el codón de inicio. Cuando se une el metabolito al riboswitch, lo que tenemos es que la secuencia Shine-Delgarno se va a tener atracciones con otras partes del ARN, ya que cambiamos la estructura secundaria. Entonces ya no va a estar disponible para que se unan los ribosomas a este, y ahí podemos también apagar la traducción de algunos genes. Ahora hablaremos un poco acerca de ribosimas alostéricas, es decir, ribosimas a las cuales les hemos alterado su estructura y las hemos combinado con eh, algunas otras ribosimas, o en otros casos también con algún otro riboswitch. Entonces, tomemos de ejemplo esta ribosima alostérica que tenemos aquí. Esto se hace debido a que muchas veces necesitaremos controlar la acción de las ribosimas, es decir, controlar cuando ellas se encienden y cuando ellas se apagan, por algún modo de decirlo. ¿Y de qué forma podemos controlar esta expresión? Pues como lo vimos anteriormente, lo podemos hacer con riboswitches. Entonces, lo que podríamos hacer aquí sería unir el dominio de una ribosima, por ejemplo aquí, el núcleo catalítico de una ribosima cabeza de martillo, y este puede estar genéticamente relacionado con el dominio de unión de otra. Y así cambiamos la especificidad de unión de la ribosima original. Entonces, los riboswitches alostéricos artificiales se seleccionaron combinando el catalizador de ribosima de núcleo con un conjunto de muchas secuencias aleatorias diferentes. Entonces vemos que tenemos tres dominios acá. Tenemos el dominio del sustrato, el de la ribosima y el del aptámero. El del aptómero. El del aptómero es donde nosotros vamos a tener la unión de las moléculas efectoras al riboswitch. El dominio de la ribosima es el dominio donde actúa la ribosima para la catalización que ésta necesite hacer. Y esta parte del sustrato es una parte que se puede quitar de la ribosima alostérica durante el proceso de catalizar la reacción. Entonces, vamos a ver un esquema para la selección in vitro para identificar ribosimas que son activadas solo cuando están vinculadas a un efector, es decir, que son alostéricas. Entonces, primero, las ribosimas que catalizan la decisión del sustrato efector son removidas. Tenemos una gran piscina de secuencias aleatorias unidas a la ribosima, secuencias de ARN. Entonces, si el sustrato se escinde sin el efector, la ribosima se moverá más rápido durante las electroforesis. Entonces acá tenemos las ribosimas. Algunas van a ser ¿cómo se los explico? Algunas de estas ribosimas van a escindir sin el efector.
Es decir, no van a necesitar que la molécula efectora se una a ellas para poder catalizar. Entonces, estas bandas que vamos a tener al final algunas bandas, que son algunas ribosimas que quedaron sin unirse a un efector y estas pudieron hacer la catalización de la reacción, pero hay otras que necesitaron unirse al efector para poder, hacer el corte. Lo que tenemos luego es que vamos a, por medio de electroforesis, identificar cuáles ribosimas estuvieron unidas al efector para realizar la reacción y cuáles no. Entonces, cuando nosotros las hemos identificado, vamos a ver que las ribosimas que no necesitaron unirse a un efector van a moverse más rápido que las que no. Y estas son las que vamos a aislar. Entonces, vamos a repetir el ciclo nuevamente. Aquí tenemos las ribosimas aisladas, o sea, las que requirieron del efector. Y vamos a volver a repetir el ciclo. Nuevamente agregamos los sustratos. Vamos a ver qué efecto tienen con respecto a las reacciones. Vamos a agregar el efector. Y después vamos a ver otra vez con otra electroforesis cuáles de estas volvieron a presentar eso, que uniéndose al efector ellas pudieron catalizar la reacción. Y esto es un ciclo, así que cuando al final ya tengamos solo la molécula que deseamos o la molécula, la ribosima, perdón, que solo funciona con el efector, entonces ahí la vamos a aislar y por medio de PCR podemos amplificar esta para crear más copias de esta ribosima. Esto sería para el último tema para concluir lo que es esto de tecnologías de ARN.